Hola, ¿cómo están? Estoy nuevamente con mi tercer auxiliar Python para responder a la pregunta de cómo se usan las funciones a nivel de código fuente y cómo se programan nuevas funciones. Así entonces hoy aprenderemos a usar las funciones básicas de Python, a cómo programar nuevas funciones y a cómo utilizarlas como módulos. Veremos también con un poco más de detalle los términos de argumentos y parámetros, así como el uso de variables locales. Acomódense entonces porque ya empezamos. Para poder usar una función es necesario conocer su nombre, su propósito, el cual a su vez nos indica el resultado que nos retornará. Lo que vemos son algunas funciones que Python ya trae incorporadas de fábrica. Algunas de estas ya las utilizamos en el tema anterior de variables y expresiones. Es importante mencionar que para utilizarlas no necesitamos el uso de módulos. También hay funciones que para poder utilizarlas se necesitan de su módulo correspondiente. Tal es el caso de las funciones matemáticas, las cuales se encuentran en el módulo Math. Con el siguiente ejemplo haremos un breve recordatorio de los primeros términos con los que nos familiarizamos en el primer video. Vemos entonces que la función que nos permite reconocer el tipo de dato de un valor se llama type, que su propósito es precisamente indicarnos el tipo de dato del valor que contiene como argumento entre paréntesis. Para el ejemplo en pantalla, type 49 nos devuelve que es del tipo entero. Así también la función de nombre int convierte el valor del argumento a su valor entero. El error que se muestra en letras rojas nos indica que la función int no puede convertir un valor de tipo string. Se le deja al estudiante que averigüe el resultado que nos devolvería la función int si el argumento es un valor booleano. De igual manera, la función float actúa como int, como la función int, en cuanto a que convierte el valor del argumento a un valor de tipo flotante. Nuevamente vemos un error, pero es por la misma razón que ya explicamos en la función int, la cual es, bueno, quizás en el quiz comprobaremos. La función str nos convierte el valor del argumento en una cadena de caracteres o de string. Finalmente, como casos especiales, tenemos que estas tres funciones numéricas no hacen referencia a un módulo, porque podemos obtener su valor absoluto, saber cuál es el máximo y mínimo del argumento o argumentos que estamos incorporando en la función. A continuación se listan la mayoría de funciones que Python trae incorporadas. En el enlace en rojo pueden consultarse y las que están señaladas en flecha son las que ya vimos. Toca ahora entonces abordar el tema de las funciones de las cuales sí necesitamos utilizar un módulo correspondiente. Conozcamos entonces la definición de módulo. Para consultar la lista de los módulos que ya vienen incorporados en Python, tenemos que invocar a la función help en el shell de Python. El siguiente demo nos lo da a conocer de mejor manera. Escribimos entonces la función help sin argumento y como resultado obtenemos un texto en el cual podemos leer que para listar los módulos que ya vienen incorporados en Python simplemente tenemos que escribir entre comillas la palabra módulos. Haremos esto entonces y esperamos unos segundos. Seguidamente obtenemos como resultado la lista de todos los módulos que trae Python y exploraremos hasta encontrar a la función math, que es con la que vamos a trabajar a continuación. Empecemos entonces a utilizar las funciones matemáticas. Para consultar
una función matemática, necesitamos primero indicar en nuestro script o ya bien en el shell que deseamos importar el módulo mat o ya bien importar todas las funciones que se encuentran en el módulo mat. Específicamente entonces, para obtener la lista la altura de un triángulo, necesitamos utilizar la función sin, cuyo argumento viene dado en radianes. Para efectos conceptuales, podemos consultar entonces la demostración de lo que significa un radian. Pero antes de eso, hay algo que es importante mencionar, que la función sin lleva como prefijo el nombre del módulo. ¿Por qué creen ustedes que se hace esto? Una respuesta es que de pronto algún programador puede crear coincidentemente una función con el mismo nombre, y para diferenciarla respecto de la función sin que trae más, entonces es preciso anteponerlo como prefijo. Veamos pues conceptualmente lo que significa un radian, lo cual dura algunos segundos. Este concepto nos ayuda a comprender mejor entonces cómo utilizar la función sin. En este otro ejemplo vemos cómo utilizamos dos funciones del módulo mat. En la tercera línea vemos el uso de la función pi sin argumentos, y en la cuarta línea vemos el uso de la función sin nuevamente con un único argumento, que en este caso está dado en grados. También se puede utilizar como argumento de una función el resultado de otra función. Pero antes de eso podemos ver un poco más en detalle acerca de lo que son los argumentos. Son esos valores que van incorporados entre paréntesis. De esta cuenta, los argumentos no necesariamente tienen que ser un valor único, como el 5, el mensaje o el valor 8, sino que vemos encerrado entre círculos toda una expresión que después de evaluarse nos da un resultado que debe ser evaluado por la función sin. En este otro ejemplo vemos un caso especial, puesto que también se puede utilizar como argumento de una función el resultado de otra función, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Vemos entonces que el resultado de la función low es utilizado como argumento para la función exp. A esto se le conoce como composición de funciones. En el recorrido de lo que va de este video conviene hacer una pequeña pausa para resumir y recordar que las funciones son llamadas por su nombre con o sin argumentos, y que también pueden usarse funciones que están predefinidas o importarlas, o que están incorporadas, de un módulo que es necesario importarlas. Toca ahora entonces ver cómo se programan las funciones, los cuales nos servirán mucho tanto para nuestra hoja de trabajo como para nuestro proyecto. En este slide podemos ver el script saludo.py, en el cual se ha programado o definido la función saludos. Sintácticamente notemos que en la primera línea se identifica la función. Es imprescindible incluir el término def, seguido del nombre que le daremos a nuestra función, y finalmente utilizando el signo de los dos puntos. A partir de esa línea, las siguientes son indentadas o colocadas en sangría. Esto lo hace Python.
Así, en este ejemplo, hemos creado una sencilla función que contiene varios mensajes, los cuales se comprueban luego de correr el script. En resumen, vemos que en la definición de una función se tiene un encabezado y un cuerpo, y puede o no contener parámetros, los cuales deben tener correspondencia con los argumentos o valores que se incluyen. En este caso, saludos no tiene parámetros, y cuando se invoca tampoco se le incluyó argumentos. Finalmente, cuando se define una función, esta a su vez se convierte en una variable de tipo función. Lo veremos mejor en el siguiente slide. Como ya hemos definido la función saludos, entonces podemos utilizar la función print o el comando print para poder ver que no nos da un error, sino que por el contrario nos devuelve un resultado. Y así también, cuando incluimos a la variable saludos dentro de la función type, esta nos dice que es de tipo función, como ya lo habíamos mencionado. En este otro ejemplo veremos un pequeño script que contiene 3 funciones y 2 de estas son invocadas dentro de la función BBVA, específicamente las funciones de saludo Messi y saludo CR7. Cuando corremos el script, vemos que los mensajes de salida correspondientes son mostrados en pantalla. En el penúltimo ejemplo hemos hecho una pequeña variante al ejemplo anterior, puesto que hemos asignado variables a los mensajes. El ciclo de vida de estas variables es únicamente mientras se está utilizando la función, cuando se ejecuta nuestro script. Así, la variable el saludo de Messi, por ejemplo, adquiere vida cuando se invoca la función saludo Messi y deja de existir cuando se deja de usar esta función. En la jerga de los programadores a estas variables se les conoce como variables locales, ya que solo tienen relevancia localmente en la función. Más allá de esta, no existe. ¿Cómo se crean módulos? En el siguiente demo veremos cómo se crea un módulo. Hemos definido 2 funciones, la función suma y la función promedio, y finalmente una función de despedida. Estas 3 funciones están definidas dentro del script misoperaciones.py. En este otro script, mipromedio.b2.py, definimos las notas que utilizaremos en las funciones. Podemos ver entonces que en este script invocamos a las funciones que están definidas en el otro script. Si corremos ahorita este programa, nos va a dar un mensaje de error. ¿Por qué creen ustedes que nos dará un mensaje de error? Esto es entonces porque esas funciones de suma y promedio no están definidas. Aún no están definidas. Reconocidas por Python o por nuestro programa. Y lo único que tenemos que hacer es simplemente quitar el comentario de la tercera línea, y con lo cual estamos diciendo en la tercera línea de nuestro programa mipromedio.b2.py, con lo cual estamos indicando que deseamos importar del script mis operaciones todas las funciones que ahí están definidas. Corremos de nuevo el script y ahora notamos que se nos da como resultado el promedio de las notas que establecimos y el saludo de finalización del programa. En este otro ejemplo o este cambio, solamente vamos a indicar que queremos importar las funciones de suma y promedio y no la de despedida. Al salvar el cambio y luego correrlo, vamos a notar que es mostrado un mensaje de error. Y esto es porque la función despedida no está incluida. Con esto concluimos entonces nuestro segundo video
Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.